No, qué mal hice, no trae los guantes. Qué mal que hice, no trae los guantes. ¿Los guantes? ¿Sabes que no tengo tanto frío ahora? Pero yo me cago de frío. No, lo que pasa es que yo vengo pata. Entonces, claro, ahí agarras calor. No, yo vengo en auto. Igual me puse un termo. Veníamos. Ah, bueno. Igual para mí, térmica. ¿Qué? Medio de balanza, ¿no? Sí, pero como no lo ve nadie. Nadie lo sabe. Yo lo que tengo es frío. Mientras que no se vea. Yo venía escuchando unos temucos ahí con Santi en el auto. Mora. Mora de balanza. ¿Serio? No, boludo, no me digas que saqué entrada. No, ¿sabés qué es de balanza? Saqué entrada para verlo hoy. No, Mora banco. ¿Sabés qué es de balanza? Gracias. Fade es de balanza. Bueno, entonces soy el rey de los balanzas. Sí, bueno, no sé. El rey de la balanza. Bueno, desconstruite, amigo. No, Fade de balanza, man. Amigo, altos temas, Fede. Amigo, todos los temas, tipo, lloradores de amor. Y bueno, amigo, ¿quién no está así resentido? Podés no estar resentido, podés ser un tipo. Y para mí, yo vamos a ver. Gracias, Fox. ¿Cómo está para atajar mañana con el Weche? Sí, completamente imposible. ¿Qué te pasa? ¿No podés ver? Vi que me iba Nosotros nos pasó lo mismo. Está bien, yo como no puedo tocar, decimos quién carajo tocar. El domingo fue. Yo estaba en sábado, me había recuperado de todo. Y fue un partido. O sea, primero como que me resentí, me salí un poco, me quedé un bochazo. Pum, acá estoy bien todo. Pero quiero cerrar la mano, salir a así. Agarró una impotencia que dije, no sé, me dio un cagazo. Porque cuando yo quería hacer así, me veía. Y fui al médico todo, me dijo que tengo el esguince y que tengo parcialmente desgarrado el glúteo. Ay, la sacó. Muy buena, Gaby. El Gaby se mandó. Mirá, se manda skills el Gaby. Mira vos. Todo bien. Y toda el Gaby. Sí, soy yo. Me paja porque encima estaba atajando bien. Sí, estabas en tu prime. Amigo, estaba. ¿Cuándo fue tu prime, amigo? Mi prime fue. Oh, ya no tuviste tu El prime. último semestre del año pasado, antes de operarme. Fue mi prime. ¿Antes de? Antes de operarme. Ahí fue tu Yo prime. creo que fue mi prime. Tipo, fuiste Armani 2018. Sí. Sí. Saca la cancha por las dudas. La otra vez le dije a Ryan, si tiro un escorpión me pagás el partido. ¿Lo tiraste? No. y no pagó ni el partido de él. ¿Vos, Marce, tuviste tu prime alguna vez? Lo mandé en cana con Jenny. No te conté la vida. ¿Le hablaste? Pará. Hace mucho, pero ¿hace cuánto es mucho tiempo? ¿En serio? Pero pará, Marce, ¿qué jugás vos? O sea, en F8, ¿qué jugás? ¿Nunca jugaste F8? Claro. No te creo nada, Marce. Tipo... ¿5? ¿5 jugabas? ¿Que eso es una especie de Busquets o Milton Delgado? ¿Qué comparación? Es casi lo mismo igual. ¿Sos una composición de... ¿Sos una, Enzo Pérez o Busquets? Tipo, un tipo que juega lindo o un tipo que pega. No llega a destruir, no que no llega a pegar. Pero está bien, podemos discernir con los estilos. Marian.
¡Apa! Guarda ahí, Ranega, Niega ahora. ¡Tiro! Bueno, pará, Marce, no me contaste. Entonces, ¿nunca tuviste tu Prime? Cuando divertimos. Que no sé a qué llamar Prime. Prime, tipo, tu mejor versión. Ah, Sí. Quiero jugar al fútbol. bueno, Marce, te miraste más abajo, amigo. En ese momento yo jugaba al fútbol. Llegué a los 21. Ok. Bueno, igual tenés unas skills ahí escondidas, Nos dejaste, boludo, una vez en Banco Nación estábamos Esteban y yo que parecíamos dos. Sí, dos maniquíes era. Sí, venía Marce que era Maradona. Facu, ¿vos tuviste tu Prime ya? ¿O todavía no llegaste a tu Prime? Yo lo tuve Si lo tuve no me enteré. muy corto. Algún segundo tiempo. ¿Algún segundo, tío? Ni un tiempito, un segundo tiempo. Los últimos 15 minutos. Uy. Está bien. Igual es difícil tener un Prime cada uno, O sea, también depende del equipo, ¿no? ¿O no? Obvio. Yo con un buen equipo, ¿sabes cómo estaría? Que sos tan peguen, Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, no me digas. No, pero yo me rendí, yo ya. ¿Vos, Ale, tuviste Prime? Pasado 84 años. Está. Pero yo lo vi a Ale jugar una vez. ¿Sí? Sí. ¿De qué jugás, Ale? Anda a buscar la pelota. ¿Viste que Bueno, no importa. ¿Y? rapidito? Pero de 8. Ah, la mierda. O sea, sos un jugador corte Palacios. ¿Eso es bueno o es malo? Claro, le puedes estar diciendo que se puso nervioso. ¿Sos más tan bueno? ¿Sabés quién juega muy bien? Valen, el que filma, ¿viste? Valen Moncho. Valen Moncho el que juega muy filma. bien, boludo. No sé quién carajo va. Amigo, juega muy bien. Sí, que filma, lo vas a tener. Capaz que no lo tenés cara de si lo ves. ¿Es blanquito? ¿Un peticito? Ah, Morocho. Sí, vale. Sí. ¿Sí? ¿De qué juega? Es rapidito, habilidoso. Tiene negro ahí. Ah, como Román. Callado encima, eso es su mamá. Sí. Jugaba con Sosa. ¿Con quién? Con Echeverri, con los amigos. A mí el otro día Kevin, el doc, me dijo que entrenaba con... ¿Cómo carajo se llama este? No, con un guachín de Huracán, no me acuerdo el nombre ahora. Cabral, con Cabral. Entrenaba con Cabral él. Tema que uno llegó a ser futbolista y otro, bueno, trabaja acá en todo pelota. No indaguemos, no. No, igual, qué sé yo, para mí Kevin juega bien pero en los boliches. Claro. Tiene pinta de que... ¿Eh? No, encima el modo carrera de Kevin debe ser. Porque me enteré. No, ¿de Kevin? Vos me De- Ah, sí, boludo. No, tiene más noche que Batman, ¿Quién? De verdad, Kevin. La otra vez me dijiste lo mismo a mí en un video. Estaba atajando y le dijiste, dale. Este tiene más noche que Batman, le dijiste. Boludo, de verdad, con lo que me cuenta. Encima, Ale le dice, mirá que escucha los videos. Le dice. Y yo pensaba, tío, Golazo, men. Lo hizo olímpico. Buena, Ale. por eso no soy arquero.
Sí, en tiempito ya está así, ¿eh? Sí, sí. Yo te conté, ¿no? Tuve una charla con él. ¿O no te conté? Sí, sí, sí. Golazo, chicos. Eso. Alentaba, ¿no? En el video. Sí. I talk with him. Sí. Yes. Hiciste un gesto raro, bueno. ¿Iba a eso el gesto o no? No, boludo. Bueno, no sé, boludo. Y si. Sí, dale, puede ser. Por eso. No es que tiré una Creo cosa. que sí. No, pero yo hice esto nomás. No, después hiciste. Y dije, capaz que va por ahí, qué sé yo. Ah, no, igual. Bueno. Para que termine el primer tiempo, Sí. boludo. Es buena esta contra. Jódeme. Sí. Genio. Vale, leche mío. ¿Eh? Leche mío. No, los clavos. Sonríe Bilardo. Sí. Pensé que justo lo había rebotado. No. No. Sí, no. Hay que pasar No. para lado. Igual si llegaba a pasar, ¿es red? ¿Qué? Si llegaba a pasar, ¿es red? Red card. No sé. Nunca visto antes, ¿no? Está el colegiado profesional que tenemos. Ok. A cargo. Bien. Habría que preguntarle, le pregunto. Ah, pará, entonces me ibas a contar, al final lo vendiste a Ryan. ¿Qué? Sí. Es que yo te dije, boludo. Porque ya No encima podés. sumamos deuda de vuelta. Sí, entonces no tuve que decir, podés, mirá, no podés, boludo. la mitad del gordo, la otra mitad son nuestras. Pero, o sea, una cosa es deber 50 lucas y otra cosa es deber 25. Es que sí, si es boludo. 25, ponemos 3.000 pesos cada uno y los pagamos en el toque. Sí, obvio. Ahora, si encima 25 son del mismo Ah, pibe, ya no, le dijiste. Sí. Y que Ah, re bien, onda. Igual al día siguiente, tipo, es como que hablé un poco más de la vida como para firmar porque me contestó. ¿Qué onda, Rayo? Está fracturado. ¿Eh? Está fracturado del pie. ¿Posta? Sí. ¿Pero qué le pasa? No, un genio, no. Yo pienso que me lesionó un pelotudez y era Raya. Bajando una escalera, se pisó los cordones y se dobló el pie, se esguinzó y se fracturó al mismo tiempo. pelota, pero Este que es un bebé, bro. impresionante, mucha facha, amigo. ¡Salile, Vito, salile! No, bajando una escalera boludo, y se esguinzó y se fracturó, las dos cosas. ¿De qué te lesionaste? Bajando la escalera. Ahí enfrente. Creo que nunca escuché que alguien se lesione bajando una escalera. O que te llame Rayo. Sí, pero Ryan es destartalado, ¿viste? Sí. Es un tipo, sí. Qué buen amigo. La que te color bien. Bueno, el domingo me voy a Santiago, ¿Sí? No. Estaba haciendo 50.000 más algunas cositas y demás. No había chance de ir. El otro día, amigo, fui a la cancha, ver a Depay fue terrible. ¿Por qué? ¿Malo o bueno? No, partido nefasto. La aposta en partido nefasto. Pero te das cuenta que el chabón corre como crack, la toca como crack. Es crack. Igual si estás jugando en el Corinthians, siendo holandés, después de ir al Barcelona y juega mal contra Huracán, no tengo nada contra Huracán. Tan crack no es. Encima del central nuestro le metió un caño, boludo, un cañazo le metió. ¿En serio? Le metió un cañazo que todo el mundo. ¡Uah! No, igual posta jugó muy En mal. este momento tienes más Cantón o Depay. Bastante bueno. A mí me gusta mucho Masanti. Masanti Sí. estaba guardado para el domingo. Encima boludo, el grupo Huracán era Huracán, América de Cali, Corinthians y Racing de Montevideo. Sí, el que menos te espera que pase es Huracán. No, hijo de puta. Bueno, no, Racing de Montevideo no existe, pero digo, entre los otros dos. ¿Quién? ¿Sí?
Yo ya sé cómo sale el domingo, pero ahora te pregunto. No, te toca. Hijo de puta, ¿sonreíste? No me gusta nada, Vos tenés ganas que. ¿No? Escuchá, quedó fuera de Corinthians, boludo. ¿Afuera? Quedó fuera de todo. Porque América de Cali empató ya la última de todas, ahora sí, por diferencia de goles después fuera. Ahora sí. Decime, Ale, ¿cuánto sale el domingo? No, te estás riendo, hijo de ¿Cuándo? puta. ¿A qué hora es la final de la Champions? A las ¿Tenés 4. idea? Mañana. Pero amigo, estamos hablando de la Ya sé, pero más estoy importante acá. preguntando. 1-0 gana. No, amigo, llega a ganar Platense, todo bien, pero la aposta es que no da. No va a quedar el Platense. ¿Escuchaste a Ronaldo, el de Platense, diciendo que tiene la gambeta de Nazario? Yo no lo podía creer. ¿Lo dijo él mismo? Lo dijo él mismo, le dijeron, ¿y vos imitás cosas de Nazario? Sí, la gambeta, dice. Dice, ¿y te sale? Sí, la gambeta es de él, dice. Y yo estaba esperando la carcajada del chabón, tipo, Y nunca llegó. sarcástica. No llegó la carcajada. Eso es lo que pasa cuando nos ganan los equipos pelotudos, ¿te das cuenta? Viene el 1. Pero cuando llego yo. ¿Viste el gol que se comió Armani el otro día? Yo estaba en la cancha, boludo. ¿Fuiste a la cancha? Pensamos que le había rebotado a alguien. Igual pará, o sea. Es complicado. Se lo come él, pero tampoco que le echo el 100%. No, le hace una comba que es un quilombo. Había viento, me dijo. ¿Un arreglo de partido? ¿Qué sí? ¿Sale? ¿Cómo un arreglo, Y boludo? le sirvió, pasó Universitario. Ah, clasificó, ¿no? Qué ojete. No sabés cómo cantaban. Encima los peruanos eran 5 y no sabés lo que gritaban esos tipos. Era increíble, boludo. ¿Sí? Qué bien arquero. Y allá en el Ducó también, amigos, estaban los de Corinthians. Creo que lo único que aprendí, gritaban oh. Nada más eso dije, todo el partido. Sí, buenísimo. No, yo creo que lo que putea Pesela Es puteable. es increíble lo que putea Pesela. Boludo, yo Es le decía a mi puteable. viejo, debe ser Adorni disfrazado y no nos estamos dando cuenta, boludo. No puede ser que sea tan malo. Es un desastre. Aparte yo pienso, digo, ¿qué tan mal tiene que jugar González Pires para que juegue Pesela? Digo, González Pires tiene que... O sea, claramente potencial es mucho más Pesela. Ahora, peor de lo que se está haciendo no lo puede hacer. De nombre más Pesela. A ver, veo. No la viste. No, mirá. Ah, No, era buena. Era buena. Era buena la intención. Ya está, cuando vuelva tiene un escorpión. Creo que la única que me falta es querer tener un escorpión. La putea que me como así. pero si la sacás, boludo, No, quedás como si el la mejor sacás. arquero en la historia de todo pelota. Olvídate. Gracias, papis. La posesión, se va la puta. Che, dicen que es un dato así, anda a verificarlo, ¿no? Pero dice que es un 90%, un poquito más, Sí. De que los zurdos Sí. son mucho mejores que los derechos jugando al fútbol. Eso. ¿Vos sos zurdo, vale? Para mí, ¿sabes? Pará, ¿pero es verdad? Para mí, ¿sabes por ¿O qué? es una pelotudez? O sea, Es más estético. pero para ¿Qué mí, más estético? no, para mí, ¿sabes por qué es? Un zurdito, Para mí es porque la gente está acostumbrada. Exactamente, yo iba a decir lo mismo. Para mí qué? es porque la gente está tan acostumbrada a que la mayor parte de la gente es diestra que cuando te toca el zurdo es como que te desorienta, porque vos estás con el chip de que tenés que marcar el diestro, ¿entendés? Entonces, Amigo, a ver, no es por nada es igual, como en el boxeo, los zurdos también te complican. Sí, bueno, pero Boxístico. a mí que me cagan a trompar tantos zurdos. ¿Quién? No, yo no juego ni con la derecha ni con la zurda, soy horrendo. Pero la puta de que,
¡Chile! What? ¡Chile! ¡Chile! Ustedes me tendrían que haber conocido en mi época como defensor. ¡Ah, me muero! No quedaba una pierna Esteban, no. en unos tapones. Pero ¿cuántas fechas tenía Esteban? ¿Eras el Pablo Pérez de todo pelota? ¿Eh? ¿Eras el Pablo Pérez de todo pelota? No llega todo pelota con su jugador. Ah, en LG. ¿Eh? No, jugaba de 5. Pero acá en todo pelota no jugaste. ¿Eh? En todo pelota no jugador no. Todo pelota ya empecé a dar. Pero al principio jugábamos FIFA y sí, seguía un poquito de 4 ahí. ¿Extrañás el Esteban jugador? No, ¿sabes qué conclusión saqué? Yo creo que... El jugador. Yo creo que no, porque creo que... Increíble, Facu se quedó inmóvil ante el movimiento. Yo creo que terminaría expulsado todos los partidos. No, pero boludo, ¿por qué vas a pegar? Pero no pegar, sino porque a mí me dice una pelotita y ya me caliento. Bueno, Imagínate pero si boludo. yo tengo que jugar con un pelotudo que me quiere tirar un caño, no podría. O sea, no, aparte no es comparación las tarjetas que recibiría con mi calidad de jugador. ¿Entendés? Entonces creo que estoy bien ubicado. Jugadora tirística. Está bien. Es más, mirá lo que pero te voy no a la contar. extrañás, entonces. No, mirá lo que te voy a contar. ¿Ves al DT de Tanqueta? Sí. Bueno, a ese yo le metí una patada en el pecho. Hizo la de. ¿El que te vino a saludar? Sí. Se va a acordar, Se la tiene tatuada. estuvo 2 meses sin hacer educación No, sos un física. hijo de puta. Te lo juro por No, al DT de Tanqueta, si está escuchando esto. Te lo juro por Dios. Bueno, ahí Encima- descubriste tus dotes, claro, de artes marciales. No, al revés, ahí ya los tenía pulidos. No, y lo practicaste con él. No, pero escuchá, lo que no tenían eran los dotes futbolísticos, ¿entendés? Claro. Yo jugaba de último y me mandaban de 9. Entonces venía una pelota larga y él estaba atajando. Y claro, yo todo karateca, ¿qué hice? Me vine la pelota así llovidita, tiré la pata hasta acá arriba. No. Bueno, salió, él como arquero salió. Y lo le metí aplanaste todo. Una patada en el pecho. Claro, le tatuaste todo el pecho. Pa. Está bien. 2 meses sin hacer educación física. O 2 semanas, no me acuerdo. Pobre, Creo que era boludo, 2. una banda. ¿Vos, Ale, extrañás a tu yo futurístico? Es Pero de 10 minutos, ¿cuánto podés correr de una manera, entre comillas, intensa? Sí, hoy en día. ¿De 10 minutos cuánto? ¿Nada? No, boludo. ¿Cuánto queda, Pela? 1. Che, lindo partido. Entretenido de ver. Sí. Unas gotas me pegó con. O sea que a mí también me duele la vista. Posta, me está doliendo los ojos en este momento. Ayer creo que tengo Mirá encima... lo que sacó, mirá lo que ¿Me está sacó. afuera? Oh. Por afuera, mirá vos. No puede. Roja no nunca. No voy a dar lo de la Creo que me está saliendo como una especie de forúnculo acá en el ojo. Es un orzuelo, es normal. Suele, forúnculo, hay cosas ahí. No, forúnculo es lo más nefasto que te puede pasar. Un orzuelo, creo, Sí, sí, la me duele, boludo. A mí todo el tiempo me sale en orzuelo. No sé por qué te sale Sí. en orzuelo, no sé por qué. Vos te has hecho concha de los ojos, boludo. ¿Eh? A ver, gracias. No, igual yo con los ojos tengo un karma, boludo. Yo no veo un pito, ¿No ves pitos? aparte. ¿Vos Bueno, a decís, ver. ¿es gol o no? Última, y para mí, si Nico le pega bien, es gol. Si la Atención. pelota pasa, es gol. Le va a pegar Nico al arco. Es como, ¿viste el de TikTok? Y bien, amigos, empezamos el segundo tiempo. Nico, gracias, no quiere más, Yo ya te dije que no rijo eso. Yo tampoco, pero bueno, me cagan a mí. Me cargan. Un día no me voy a dar más y... Perfecto. ¿Dónde está el docu? Mando mate. Bueno, hemos tenido cosas peores. Sí, Ha habido fotógrafas tomando birra, ¿no?
Creo que no es una buena idea. Genio, le chupaba todo un huevo, vino con los amigos. Un crack. Sí, estaban todos juntos. Pero porque el chabón se quedó allá. ¿Por qué te filmo, boludo? Perdón. Pero el chabón tipo estaba ahí sentado porque estaba sentado. Yo tipo No, lo vi, estaba. Estaban con los amigos, eran 3, 4 y hablaban. Pero yo con mis amigos no, hablo. yo con- Sí. Bueno. Pasa que igual eso- O sea, para mí tendría que estar como más claro, tipo, cuántas fotos, todo eso, porque de repente, o sea, vos te... Uy, qué bien que la bajó. Claro. ¿Y Facu está atendiendo a alguien? Sí. Mirá cómo te busca, te extraña la bola. ¿Eh? ¿Qué hago, boludo? ¿Quién le tocaba? Nahuel. Pelota. La imagen del veedor en este momento era un desastre. Amiga, el tiraron. Amigo, se nota que no ¿Está abierto? Se nota que no tomas mate, amigo. No. Uy, se salió muy serio. Che, Santi, ¿sabés si confirmó la Jota al final? Que ellos no se van a estar ahora porque la vida que el mundo dijo. Sí, ya sé. Ahora te das cuenta que yo no puedo ausentarme 10 minutos. Increíble. No, fue increíble. ¿Y vos Sería la sabés pérdida por de qué? punto más boluda que había en mi vida. ¿Te dijo por qué se va? De nadie. Mati, no se va. El chabón agarra y pone, faltaban 3. Agarra y pone a las 11. Tal. Están 11:30, pero no me contestaron bajo el partido. ¡No solo! No, yo te juro que me agarran de esos reportes, no puedo creer. Si te estás ahogando en el océano, ¿no? Sí. Y tenés solamente ¿A quién un le toca? salvavidas. A mí. Sí. Tenés solamente un salvavidas. Sí. Y tenés que salvar a Facu Rayan Sí. o a Seba. ¿A quién salvás? Ay, es mío. No, si tengo uno me lo quedo yo. Vos ya estás arriba del Titanic. Yo estoy arriba del Titanic. Capaz un poquito antes está. Sí. Esto es sudamericano. ¿Sabes qué?
Ya te digo. 3 o 3 goles. Increíble. Pero el tema es que la época me importa. Con no atajar ya está. Cuando estoy estoy entrenando y no me duele. Pero vos, cuando entrenas. ¿Qué? No sé, ¿qué es la técnica de lo que haces? Esto, o sea, lo que estoy haciendo ahora es tipo un baletón, pero pegarte en el piso de patada. No, pero cuando pego con la mano no se ve, anda. La boluda, es que no te vuelvas a luz. O sea, no estoy tipo prendiendo. Pero mientras no me duela. Psicología. ¿Qué? No, eso. Me mata. Vamos, para 4. Yo pensaba en aprobar, o sea, en promocionar la aprobar. No, me queda un final de semio y nada más. Me queda posición. Igual estoy viendo ahora. ¿Sabes que voy a empezar a vender con un amigo perfumes ¿Vender árabes, qué? Play 5, Ah. iPhone? Y pero mi amigo tipo es como que tiene un proveedor y ya está como medio hecho. Todo lo mismo. Tiene tipo, sí, pero mi amigo está como medio pegadito. ¿Pero qué vendes? ¿Cosas randoms? Eso, De iPhone, perfumes árabes, iPhones. iPhone, perfumes árabes, cargadores de Y iPhone, Play 5. auriculares y Play 5. Listo, amigo. Y se va a llamar Importados, ¿cuánto? No, no sé, pasa mi amigo ya tiene Todas la las página hecha. páginas. ¿Entendés? La posta nunca. encima es un Importados chabón o con- mío creo. No, que encima con el chabón no me llevo bien. Me llevo medio con el orto. ¿Viste esa gente cuando coincidís grupo de amigos, pero que. No hay onda. ¿Querés plata? Y no sé por qué me dijo a mí y le dije, ok, qué sé yo. ¿Pero por qué te pagan? ¿En general o por cada vez que Me dijo, no, me dijo que, claro, las dos. Me dijo, en la semana juntamos y hablamos. Sí, sí, no te preocupes. Me dijo, en la semana nos juntamos y hablamos. Y me dijo, hacemos tipo por comisión. Y me dijo, si tenés. Eso le comisión igual es una por hora. Sí, voy a ver qué me dice. Pero si de repente no. ¿No Bien. tenés sueldo fijo? Sí, sí creo que algo me das, pero es lo que me voy a juntar a hablar. ¿Cuánto Pero nivel? no le da mal. La otra vez mi amigo, tipo, solo con los iPhones, en una semana sacó $700. Yo ni en pedo voy a sacar eso porque por algo me lo está diciendo. Porque no tengo ganancia. Pero si gano algo de eso, ¿quién es este verbo? Pregunta que nada que ver. Para... ¿Ustedes conocen un hombre que actúe? ¿Que actúe? Sí. Sí. ¿En serio? Sí. De hecho, es uno de mis mejores amigos. ¿En serio? Gracias, amigo. Ahí junto la plata. y te Necesito traigo. Porfa, amigo. Gracias. para un cortometraje. No soy amigo, pero te lo contacto. Me sirve totalmente. Por favor. Es como un amigo. Bien, un amigo. es bien. Me llevo bien. ¿Es por contenido o bueno, si quiero que le pague? No me queda otra. Labios compartidos. Boludo, apenas vi, ayer una amiga me había mandado el TikTok de que... ayer una amiga me mandó un TikTok de que Mora Sí. venía al Movistar Arena, ¿viste? Sí. Y cuando entré en la madrugada encima, Sí. me mandó tipo 1, 2 y no había más, boludo. Y hoy me levanto y veo que había puesto otra fecha. Y dije, me meto. Y compré, boludo. Bien ahí. 40 cada una.
El mío es el 17 de agosto y el otro es el 16. Checo, cambio. Reti. Che, Igual no es más. ojalá que sí. Que viene el arquero, boludo. Ay, mirá, muy bueno. Yo en junio voy a ver a. Lo mío es más precario. A Ñengo en. No. En non. ¿A quién? Claro, tipo, no vas al concierto. A Ñengo. Vas. Qué bien que estás. Está bien, amigo. ¿Y cómo te salió? Nada, Serapio. Muy bien. Es como que diga que voy a ver al paper, boludo. Igual es increíble que estén tipo. Avísame Ñengo. si va al paper, ¿no? Porque Ay, no, el paper me da. No. No solo que es feo, sino que encima hace tipo baila como si fuese Raúl Alejandro y me da un poco de vergüenza. Encima está en todos lados. Onda. donde vayas aparece el paper. Hoy cruza Polo la mala. Nunca fui tipo un Bolívar. ¿Cómo? Tampoco fui a. No hay nada. Gracias a Dios. Es obvio, pero la música Sí. caga aburrido. ¿Qué Subí, Nacho. En ese momento era todo medio. Los del espacio. No, medio tecno, pero no estaba tan de moda, ¿entendés? Como- Sí. Y los remixes de todas esas canciones de gente con. ¿Vos ahí, Chiche? No estaba tipo. Sí, Lucas. Últimamente está re de mal. Hoy me dijo, vamos a ver. Y a nosotros también pasa a nosotros, o sea, ya sabe que le decimos que no pasa por Siempre tiene la de. Nos vamos a comprar. O sea, es rápido pero todos los días encima lo llenan. Y son distintas las cosas. ¿Con qué? Lo peor del humor. Sí. Ya le respondí la que pide tele y me dice, ya sé lo que opinas porque no me La última vez que nos dijo, no dijo. No, ¿sabes lo que me pasó? Fui un problema. Me agarré a una que era hermana de una de No, ese día fue tremendo. Hoy me recalenté por eso. porque Le dije, me preguntaste cómo estás y me agarras solo para hablarme y me pusiste a bailar. No sé cómo le da el tiempo para tantas vidas. ya me está agarrando el fresquito, te digo. ¿No? Sí, yo también, pero... No, mentira. Tengo esto, me se pone un mosquito en la ceja. Tengo esta campera, una térmica y un buzo. Este hijo de puta se robó el mate. Amigo, el mate para compartir. No, boludo, fui a recargar agua. Ah, gracias. Qué recagó. Hizo la poderosa.
Todavía ni es invierno. Sí, por eso. Quiero mañana. Igual lo que le... A mí me da más frío ir a ese de 5 que acá. En ese de 5 me cago. Ah, pero porque está en ese río allá, ahí Banco Naciones. Es intrabajable. No, ir a Banco Nación en invierno debe ser la muerte. Yo lo voy a hacer y me recaí de frío, fui recontra abrigada. Yo que empecé a tirar es que jugar. Una vez medio. Sí, no. Medio balanza. Sí, yo también, pero son increíbles. Los míos son negros lisos. Entonces, bueno, Tengo esos típicos. siempre no quería estar en Claro. franja. Esos que tienen manoplas. No, esos son durísimos. Y con un pompón, la solapita y el pompón. Es durísimo. Se lo sacaba todo, no decía para ridícula. No, yo en primaria era un desastre con todo. Yo no, a mí no me duraba nada más de una semana. Lo perdías o lo rompías. Era una mezcla, porque mi curso era medio tránsfuga y como que... Ah, típica. Sí, No, me quedé sin ganas. Ya, no, hijo de puta. Igual yo a veces era uno de los tránsfugas, Y pero es como A la- veces había cosas que es eran que es como la ley de la selva, ¿entendés? Claro, Que es se verdad. prohibía. Te regalás. Claro, yo en un momento era buen tipo hasta que me di cuenta que no podía. Y cuando me robaron la figurita de Messi en el Y es que- 2014, claro, un ese, color ese terrible. fue mi Cambió cambio. todo. Sí, claro. Empecé a hacer Dark Esteban en ese momento. Me acuerdo una vuelta que llegué al recreo y tenía mi cartuchera vacía. No. Dos pesos tan valiosos. Lo peor que me puedes hacer en la vida es robarme un Yo toda ilusionada, yo con marca la y cuando vi no tenía No, en plata creo que nunca nadie. Que es como otro nivel de falta de respeto. Joder, Sí, sí. No, en mi colegio hasta que cambió, tipo, yo hice primer año con una directiva y ahí tipo cambió. primer año. No, primer año. Hasta primer año era reconquista. Era como un mundo paralelo. Yo fui toda mi vida al mismo colegio. Me acuerdo de una vez, tipo, un caso de unos que nos llevaban plantas de marihuana al colegio y tipo en un momento se empezó a perseguir el presidente. Era re turbio. Ahora en mi colegio, los pibas sexto, jugaban en el baño de máquinas. A un amigo mío lo apretaron con Y lo de la mañana obvio trabajar al baño. no, Secundaria ese nivel pura. no llegué, pero Fue tipo mal sí colegio. se apretaban con facas en el baño. Ah, onda, sí, en mi colegio entraban era- sólidos. El mejor amigo, uno de mi curso, tipo, le puso una faca en la pierna ahí nomás. Todos estamos. Y se cagaban a piñas todos los días. No, y después Pero cuando cambió la policía en la puerta. es como que cambió la directiva y pasó a ser un colegio totalmente de Palermo, prácticamente. Onda, fue como un antes y un después. Mi colegio era un desastre. Y cuando fui yo fue también lo mismo. Pasó a ser colegio pro, todos pegamos pantallas, cosas raras. Sí, ahora es todo tipo así. ¿no? Tenía que robar porque tenía puerta más o menos. El primer año de secundaria. En total eran 500. Habían hecho re bien. Y onda, el otro curso no se veía. Era como escandaloso, rompimos una puerta, la ventana. Yo nunca fui tipo quilombero. El tema es que a mí me molestaban porque yo solía tener conflictos de otro índole. Yo tenía dos advertencias, pero me metían en la suspensión de una. Una vez me apuraron. Tipo, una amiga de 20 años estaba esperando. Eran unas pibas y las amigas me estaban dale, hablemos. Un segundo, dale, salimos, porque vamos para la casa,
No, Pigas, en mi origen no. Pasa que encima vino la pandemia. Nos cortó toda la vibe. ¿Cómo debe ser en 2023? ¿Qué? Cuarto en el quinto. Buena pela. Eso no es. Eso es técnico. Tenía ganas de bajarla, pero se fue. ¿Qué? El pollo ravioli de Bueno, amigo, me parece muy. Sí, boludo, obvio. Sí, innecesario. Innecesario. Bien, amigo. Cortó en la pelota, boludo. Yo no la frené así, man. No, pero sí, escuché el. Tuve un día medio de dolor. No sé, me lo hacía mi vieja Rodríguez, ya eso te predispone Bueno, por un nosotros día. bien arriba. Sí. Viste, ya no te dije gracias. Le tiró la patadita.